El tema que quiero exponerles a ustedes, que da para una mañana entera, pero trataré de ser muy breve en el tiempo que se me ha asignado, es el nuevo sistema procesal penal que rige en Chile a contar del año 2000. Y después de haber escuchado a todos mis antecesores, me siento muy contento que los principios que ellos han expuesto y que ojalá se plasmen en la Constitución o en las leyes, nosotros la mayoría lo tenemos consagrado tanto a nivel constitucional como en la ley procesal. Pasar de un sistema inquisitivo y, a mi parecer, un sistema inquisitivo de los más puros que todavía seguían rigiendo en el mundo, el Código de Procedimiento Penal de 1904 recién vino a ser sustituido en el año 2000. Pero para eso, para hacer una transformación en la forma de enjuiciamiento criminal, se enmarcó en todas las tendencias, tanto europeas como latinoamericanas, de adaptar el sistema de enjuiciamiento penal a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos. A nivel local, a nivel de Chile, el advenimiento a un sistema democrático hizo posible esta gestación de este cambio. Se cuestionaba mucho el sistema inquisitivo, tanto a nivel de cátedra e inclusive también a nivel interior del Poder Judicial. Había limitaciones a la instrucción de una investigación, en que toda la investigación en materia penal estaba a cargo de un juez unipersonal y que se dedicaba íntegramente a la investigación. No existía el Ministerio Público, no existían los fiscales. Se criticaba la lesión a las garantías fundamentales de los imputados. Habían fallas en la gestión, en la defensa de los imputados. El juez, al llevar el proceso, se imaginan un juez que tenga 5.000 procesos, era imposible que él personalmente lo llevara cada uno, sino que había una delegación de funciones, decía la profesora, la función es indelegable, la función judicial es indelegable. Y existían unos funcionarios que se les denominaban actuarios. Ellos interrogaban tanto a los imputados como a los testigos. Y en definitiva, ellos como que llevaban el proceso penal. Yo fui juez penal inquisitivo, así que es una experiencia que me tocó vivir en el antiguo sistema procesal penal. No puedo sino que decir que uno, como juez inquisidor, tenía mucho poder. Frente a una persona imputada, uno tenía un poder sobre esa persona y no había haber corpus que a uno le sacara ese poder de encima. Y teníamos 5 días para decidir la situación procesal de esta persona. Al término de los 5 días, detenido y algunas veces incomunicado,
uno puede tomar una de dos decisiones. Uno, someterlo a proceso, dictando un autoprocesamiento, o dejarlo en libertad por falta de mérito. También se cuestionaba la eficiencia del sistema de enjuiciamiento penal antiguo. Había muchos procesos que tardaban años en ser resueltos y muchos procesos que conllevaban a que el imputado estuviese en prisión preventiva. Y cuando se dictaba una sentencia, la sentencia era menor del tiempo que él había estado en prisión preventiva. Como les señalaba, con el advenimiento del sistema democrático en Chile, tanto las organizaciones sociales como los centros de estudio propiciaron un cambio en este sistema. Y para que haya un cambio real se necesita una voluntad política. Y la voluntad política existió, y durante el gobierno de esa época y el Ministerio de Justicia, el gobierno de Eduardo Frei, se envió al Congreso el proyecto del Código Procesal Penal. Y en el mensaje específicamente señala, y me permito leerlo, comillas, modificar nuestros criterios de criminalización primaria, introduciendo principios como la de lesividad y última ratio, supone además supervigilar la ejecución de las penas para evitar así castigos excesivos y favorecer la reinserción. Exige modificar la relación entre el Estado y la policía para favorecer la oportunidad y la selectividad en el uso de la fuerza. Y supone, por sobre todo, de un modo urgente y prioritario, modificar el proceso penal para transformarlo en un genuino juicio con igualdad de armas entre el Estado y el inculpado y con plena vigencia de la oralidad, oportunidad y la inmediación. Independientemente de este Código Procesal Penal que se envía y se aprueba, y yo ya les adelantaba, en Chile no existía el Ministerio Público. Por lo tanto, tuvo que crearse un Ministerio Público para los efectos de la igualdad de armas. En el año 2000 se publica el Código Procesal Penal. El paso de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Como sabemos, el sistema inquisitivo viene de las monarquías y en que se delega en un juez la facultad de investigar, de acusar y de dictar sentencia. Hay muy poco reconocimiento a los derechos fundamentales. Había un solo procedimiento, que era un procedimiento que se denominaba un procedimiento ordinario, un solo procedimiento. Este procedimiento se dividía en dos etapas. Una etapa denominada sumario, en que por regla general era secreto, donde se llevaba toda la investigación por parte del juez y de sus funcionarios, a quienes se les delegaba la facultad, y había otra etapa que se denominaba plenario. El sumario podía terminar, cuando se cerraba el sumario, por un sobreseimiento definitivo o un sobreseimiento temporal. Y la otra forma de avanzar era que el juez dictara la acusación respectiva. Y con la acusación se pasaba a la otra etapa, que era la etapa del plenario. En que el plenario se supone que era un juicio
en general, y donde el inculpado o el acusado podía rendir prueba, en general, y para no decir casi nunca se rendía prueba. La prueba que servía de base para dictar una sentencia era la prueba obtenida en el sumario. Este procedimiento era un procedimiento escrito. Todo el sistema inquisitivo era un proceso escrito. El nuevo sistema en que consagra el sistema acusatorio de naturaleza adversarial eliminó prácticamente todos los rasgos del sistema inquisitivo. Este procedimiento acusatorio se divide en 3 etapas, que es la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa del juicio oral. La etapa de investigación se encomienda a un nuevo organismo autónomo público que es el Ministerio Público. Pero se crean dos tipos de jueces. Como la investigación está a cargo del Ministerio Público y tiene todo el poder para investigar, se crea un juez. Y a ese juez, en esta etapa de investigación, se denomina juez de garantía, que debe de velar por el amparo de las garantías de los intervinientes. Y el interviniente mayor, por supuesto, que es el inculpado. Una vez hecha la investigación, se desarrolla la etapa intermedia, que a mi juicio es una etapa fundamental, si no la más importante, toda vez que en esta etapa se determina qué prueba es la que se va a rendir en el juicio oral. Y para el juicio oral se crea otro tipo de juez, que es el juez de tribunal de juicio oral en lo penal. Antiguamente nos denominábamos jueces del crimen. Hoy día hay un juez de garantías y hay jueces de tribunal de juicio oral en lo penal. El juez de garantía es unipersonal y el juez de tribunal de juicio oral es colegiado. Lo componen 3 jueces. Los principios, y ahí hago una relación con lo expuesto por mis predecesores, del nuevo sistema procesal penal. El principio de oficialidad. Los delitos deben y pueden ser perseguidos por el Estado, de oficio. Y esta tarea, en forma exclusiva, se le asigna al Ministerio Público. Y esto tiene importancia para el inicio del procedimiento. La Constitución Política de la República, en su artículo 80, establece que la acción penal le corresponde al Ministerio Público. La disponibilidad de la acción penal, por regla general, como sabemos, no es disponible por las partes, atendido lógicamente que el interés público del Estado de su ejercicio. Pero sí hay excepciones. Y una de las excepciones que más adelante veremos son los acuerdos reparatorios, una nueva institución que rige en nuestro sistema procesal penal como salida alternativa. El principio de la investigación oficial. Este principio, en contraste con lo anterior, dice relación
con que es el Ministerio Público es el que investiga. El principio acusatorio, en que aquí hay una distribución de los poderes en la persecución penal, en que hay una separación de funciones: investigar, acusar, que ya no es unipersonal en el juez del crimen antiguo, sino que hoy día el Ministerio Público y el juez de garantía, y en su caso y en su oportunidad procesal, el juez del Tribunal de Juicio Oral en lo penal. El principio de legalidad dice relación con que el Ministerio Público le corresponde iniciar y sostener la persecución de todo delito que se tome conocimiento, sea a través de la denuncia, sea a través de la querella o de oficio cuando tiene conocimiento de una noticia criminis. Se consagra también en nuestro sistema el principio de oportunidad. El principio de legalidad, como veíamos, ha sido objeto de varias críticas, de lo que se refieren principalmente a la incapacidad del sistema de perseguir la totalidad de los delitos. Lo que deriva en una selección informal que se centra principalmente en los sectores sociales más desprotegidos. A raíz de estas críticas surge este principio denominado de oportunidad, en que el Ministerio Público puede no iniciar, puede suspender o puede interrumpir o hacer cesar el curso de la persecución penal en base a razones de utilidad social o de política criminal. Lo que se busca a través de este principio es la descriminalización de hechos punibles y la eficacia del sistema. Hay criterios para estos efectos: la adecuación social del hecho, la importancia ínfima del hecho o la culpabilidad mínima del autor. Para lograr la eficacia de los criterios de exclusión han sido el de prescindir de la persecución de un delito para favorecer el éxito de la persecución de otro delito. Por ejemplo, en el caso de un arrepentimiento eficaz o establecimiento de algunas inmunidades. Suspender, y lo vamos a ver más adelante, la persecución penal para obtener o poner a prueba el imputado, como es la suspensión condicional del proceso o la probation, como se denomina en el sistema anglosajón. Incorporar también mecanismos autocompositivos con participación de la víctima. La víctima en el sistema antiguo prácticamente no existía. Que permita poner término a la persecución penal cuando realmente no exista un interés público comprometido, que también se ha denominado la privatización de la acción penal. Y también permitir formas de solución del conflicto que no sean aplicables las normas del Código Penal. Las garantías que se consagran en este nuevo Código Procesal Penal en cuanto a la organización judicial: derecho a un juez independiente,
Y esta independencia tiene que ser una independencia tanto interna como juez, como externa. Del juez, internamente, no puede estar sujeto a su superior jerárquico. Externamente, el juez no puede estar sujeto a organismos externos del Poder Judicial. El derecho a un juez imparcial, se refiere a que no exista ningún compromiso del juez, ni con las partes, ni con el conflicto. Y por lo tanto, aquí también prima lo que es el juez, se le excluye de la investigación. El derecho a un juez natural, consagrado a nivel constitucional. Se prohíbe el juzgamiento por comisiones especiales, por lo que una persona tiene derecho a ser juzgado por un tribunal que exista o que esté establecido con anterioridad a la perpetración del hecho punible. Las garantías generales dentro del procedimiento. El derecho a un juicio previo, en que el juez debe, por imposición legal y constitucional, dictar sentencia motivada. Este es un principio básico, en que el fundamento de la pena debe ser precedida por un proceso previo legalmente tramitado. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Como ven, son derechos que están establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. En un plazo razonable. Si bien nuestra Constitución y nuestro Código Procesal Penal no establecen lo que se denomina un plazo razonable, hay distintas disposiciones dentro de nuestro Código Procesal Penal en que uno colige que este principio está establecido. Por ejemplo, una vez formalizada la investigación, esta no puede durar más de 2 años. Ya es un plazo razonable, es un plazo legal, pero generalmente el juez de garantía a los fiscales les fija un plazo muy inferior a los 2 años. El derecho a la defensa. La defensa, como bien sabemos, está desde el punto de vista de una defensa técnica y una defensa material. No basta con que un acusado tenga un abogado, un letrado que lo defienda. Este abogado tiene que dar el máximo de sus conocimientos para defender al acusado. Existe en nuestro Código Procesal Penal la facultad de los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo penal, cuando se percatan de que el acusado no está siendo bien defendido, de declarar el abandono de la defensa. Significa que el abogado es retirado de estrados para llamar a otro abogado que defienda al acusado. Otro derecho fundamental que ya se ha mencionado en esta conferencia es el derecho a la presunción de inocencia, que está consagrado expresamente en nuestro Código Procesal Penal y que, por supuesto, se considera uno de los principios básicos del nuevo proceso. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal
en tanto no fuere condenado por una sentencia firme. La importancia de estos principios radica en, primero, la carga de la prueba corresponde al Estado. El inculpado debe ser tratado como inocente, lo que implica severas restricciones a la posibilidad de decretar medidas cautelares, las que en ningún caso pueden tener como consecuencia en anticipar los efectos de la sentencia condenatoria, sino que las medidas cautelares tienen como fundamento el asegurar los fines del procedimiento. Y la inadmisibilidad de la persecución penal múltiple, el aforismo non bis in idem. La garantía dentro de un juicio. El sistema acusatorio adversarial que está establecido en nuestra legislación le da derecho al acusado a un juicio oral y público. El juicio en Chile, el juicio es oral y la publicidad, cualquier persona puede ingresar a los tribunales y ver el desarrollo de un juicio. Lógicamente que hay excepciones en cuanto a cuando afecte la honra de las personas. Todos los fundamentos, tanto de los intervinientes, fiscal, defensor, querellante y juez, deben ser orales. Todas las resoluciones judiciales son orales. No existe el proceso por escrito. Todo el sistema se graba, no se filma, se graba. En CD tenemos un sistema computacional que graba todas las audiencias. El juez de garantía que se crea, como les señalaba, tiene por objeto garantizar la protección de los inculpados. Y esta garantía nace desde el inicio del procedimiento. ¿Qué significa? Que toda diligencia de investigación que requiera una medida intrusiva, por ejemplo, un celular, estoy siendo investigado, pero quieren saber con quién hablo y qué hago con mi celular, requiere de autorización judicial previa. Será el Ministerio Público quien dará los fundamentos para convencer al juez de que es necesaria esta intervención. Yo a mis alumnos les pregunto muchas veces, ¿el Ministerio Público tiene la facultad completa de investigar? Y la respuesta muchas veces sí. Y la respuesta en general es depende. En general la tiene, pero cuando una gestión de investigación va a vulnerar una garantía fundamental de las personas, requiere de autorización judicial previa. En nuestro sistema procesal nuevo existen 4 tipos de procedimientos. Existe un procedimiento monitorio, dedicado solamente a las faltas. Existe un procedimiento simplificado. Existe un procedimiento abreviado. Y existe un procedimiento de juicio oral. En forma muy sintética, una síntesis. El procedimiento monitorio se aplica a las faltas que están penadas con multas. El procedimiento simplificado se aplica a aquellos delitos en que el fiscal
no pida una sanción penal superior a 540 días de presidio menor en su grado mínimo. El procedimiento abreviado se aplica a aquellos procesos en que el fiscal no pida una pena superior a 5 o 10 años. Estos tres procedimientos son resueltos por el juez de garantía y se requiere, por supuesto, una aceptación de parte del acusado en el procedimiento simplificado y en el procedimiento abreviado. Si en el procedimiento simplificado el imputado no reconoce responsabilidad, se da un juicio oral simplificado. Las salidas alternativas. Tenemos una facultad de no iniciar investigación por parte del Ministerio Público. Cuando los hechos denunciados no son constitutivos de delito o cuando la responsabilidad del imputado se encuentre extinguida. Otra salida es el archivo provisional. No todos los procesos se investigan. Tenemos el principio de oportunidad, como les señalaba, y una institución nueva que existe y que se creó son los acuerdos reparatorios, donde, y como su nombre lo indica, es un acuerdo, es una convención entre el imputado y la víctima. El Ministerio Público no tiene intervención. Lo que sí puede hacer el Ministerio Público es apelar de la aprobación por parte del juez de garantía de ese acuerdo reparatorio. Pero no en todos los delitos se puede llegar a acuerdo reparatorio. Son los delitos de carácter patrimonial y los cuasidelitos. Existe también otra salida que es la suspensión condicional del procedimiento. Y esto es lo que yo lo denomino como la segunda oportunidad, en que es un acuerdo entre el fiscal y el imputado. Se realiza ante el juez de garantía y el juez de garantía le pone las condiciones que debe de cumplir en un plazo no inferior a 1 año ni superior a 3 años. Si el imputado cumple con las garantías, con las condiciones que le fue impuesta por el juez, se sobresee la causa y nunca ha cometido ningún delito. Si llega a incumplirla o comete un nuevo delito, es investigado y acusado por los 2 delitos. El sistema recursivo, el sistema de los recursos. El artículo 8 de la Convención Americana dice que todos tenemos derecho al recurso. En el antiguo sistema existía el recurso de apelación y existía también un trámite que se llamaba de la consulta, en que el Tribunal Superior, aunque el condenado no apelara, era igual revisado el proceso por el Tribunal Superior. En este caso, en Chile, las Cortes de Apelaciones. En el nuevo sistema, la apelación se restringe muchísimo. Son apelables algunas resoluciones del juez de garantía. Las resoluciones del Tribunal de Juicio Oral en lo penal son inapelables. La sentencia dictada por un juez en un procedimiento simplificado o en un juicio oral es inapelable. Puede ser recurrida por un recurso de nulidad, que es igual o persigue los mismos objetivos que el recurso de casación. Por lo tanto, es un recurso de derecho. Y el trámite que les señalaba que de la consulta se extinguió, se terminó. No agotar más la paciencia de ustedes para mostrarles lo que es el nuevo sistema procesal penal y las distintas alternativas.
Mire lo que hoy existe. Veíamos que era un solo proceso y hoy día tenemos toda esa alternativa de parte del fiscal y del nuevo sistema procesal penal, que eso nos daría para una clase de un semestre. Yo les agradezco la paciencia que han tenido en escucharme, así que muchas gracias por su atención. Muy obrigado.